Bien, entonces vamos a continuar con el tema de correlación lineal. Hoy sí les voy a dejar ejercicio. Ok. La semana pasada vimos un ejemplo de lo que es la correlación lineal. Recordemos que la correlación lineal nos sirve para identificar si dos variables o dos ciertas características de una muestra, de un conjunto de datos, de una población, suben de manera conjunta, es decir, existe una linealidad, o si ambas bajan de manera conjunta, pero si en cierta manera una va en función de la otra. Lo que se busca con la correlación lineal es que la gráfica nos dé una línea recta. Recordemos también que el coeficiente de correlación lineal nunca nos debe dar más de 1, ya sea negativo o positivo. Si el coeficiente de correlación lineal nos da más de 1, ya sea tanto positivo como negativo, significa que en las dos variables no hay linealidad. Es decir, que cada una sube y baja con un nivel de varianza que no depende nada la una de la otra. En cambio, si hay linealidad, quiere decir que en función de una quizás sube la otra o en función de una baja la otra. Es decir, siguen una línea recta en forma de diagonal, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Entonces, el coeficiente de correlación lineal se interpreta de tal manera que siempre y cuando se encuentre de 0 a 1 negativo y positivo, hay linealidad. Si nos da más de 1, no hay linealidad, no hay correlación lineal. Para esto nos sirve la correlación lineal, para ver que las variables suban juntas o bajen juntas, pero que en cierta manera van dependiendo la una de la otra. Bien, vimos la fórmula principal para calcular el coeficiente de correlación lineal, que es esta que están viendo en la pantalla. Y vimos que para llegar a esa fórmula principal necesitamos primero realizar una serie de fórmulas para poder llegar a la fórmula principal. Bien, este archivo que están viendo ustedes, donde están las fórmulas, ya está cargado en EMAS. De tarea, ahorita vamos a ver un ejemplo, pero de tarea les dejé estos dos ejercicios que ustedes van a hacer, que van a hacer en Excel, pero también los van a hacer en su cuaderno. Es decir, lo van a hacer en Excel y en su cuaderno prácticamente nada más lo van a pasar. Ahora, en la parte, prácticamente ustedes lo que van a hacer es copiar de Excel todo lo que hicieron. Nada más en la parte donde ustedes van a colocar el cálculo de las fórmulas 1, 2 y 3, no me van a poner nada más la tablita de Excel con los resultados, sino que van a describir el procedimiento como si lo hicieran manualmente. Aquí les pongo un ejemplo. Igual si tienen dudas cuando lo estén elaborando, me preguntan. Pero bien. Primero vamos a ver un ejemplo para que no tengan dudas en la resolución del ejercicio en Excel. Ok, yo tengo aquí dos ejemplos, espero alcanzar a ver los dos. En los ejercicios ustedes tienen el enunciado y tienen la tabla principal. Este formatito se los voy a volver a pasar, igual ustedes ya lo tienen. Vamos a hacer este ejemplo. Primero, tenemos que analizar lo que dice el enunciado. Dice, suponga que el gerente de una cadena de servicios de entrega de paquetería desea desarrollar un modelo para predecir las ventas semanales para cada una de las tiendas individuales. Para esto se analiza el número de clientes que realizan las compras. Se selecciona una muestra aleatoria de todas las tiendas con los resultados de la cantidad en venta en miles de pesos. Es decir, se tomó una muestra de 20 tiendas con la cantidad de clientes que entran a la tienda. Posteriormente se determina la cantidad de ventas en miles de pesos. Es decir, aquí mis dos variables son el número de clientes y las ventas. Aquí yo quiero ver si entre más clientes
exista, porque quizá hay muchos clientes que van y realmente no generan una venta, si el número de clientes está totalmente relacionado o crece en función de cómo crecen las ventas o la ganancia que tenemos en ventas. Si hay una linealidad, entonces el gerente de las tiendas podría predecir, hacer una predicción de las posibles ventas. Si no existe una linealidad, pues sería muy complicado hacer una predicción. Entonces, aquí lo importante es identificar la linealidad entre el número de clientes que entran y las ventas en miles de pesos. Para esto yo me tomé una muestra de 20 tiendas con sus valores. Vamos a poner esto que son valores en X y esto que son valores en Y. Ahora, si ustedes lo ordenan diferente, esto es Y y esto es X, nos tiene que dar de todos modos el mismo resultado. Bien, una vez que yo identifiqué cuáles son mis valores en X, cuáles son mis valores en Y, voy a empezar a llenar mi tabla de apoyo. A esta tablita yo la voy a llamar tabla de apoyo. Ok, ¿cómo la voy a llenar? Aquí en la columna se me indica básicamente lo que yo necesito. Primero, yo necesito los valores en X. ¿Qué es lo que voy a hacer? Todos estos valores me los voy a traer a esta columna. La sumatoria pues la voy a tener que recorrer. Después, los valores de Y, que serían todos estos valores. Todos estos valores los voy a copiar y me los voy a traer aquí. ¿Sí? Después, tengo las frecuencias. En esta tablita, yo no tengo frecuencia. Esto me indica el número de tiendas. Pero a mí se me indica en una tabla frecuencia cuando los datos están semiagrupados. Es decir, por ejemplo, si aquí abajo tuviera 907 otra vez con 11.20, en lugar de poner las dos filas, pongo 907 con 11.20, son 2 tiendas. Es cuando los datos están agrupados. Es decir, como hay varias partes de la muestra que tienen los mismos valores, se resumen. Pero en este caso, como todos los valores son distintos, cada una tendría entonces frecuencia de 1, porque es la cantidad de veces que se repiten. Puedo tener la tabla agrupada con frecuencia, pero si no les pongo frecuencia, entonces todas las frecuencias son 1. ¿Sí queda claro este punto? O sea que si hay dos datos iguales, la frecuencia en ese dato sería 2. Sí. O si hay 3, pues 3. Ajá, lo podemos resumir y lo ponemos que se repite 2 veces, ¿sí? Cuando son iguales. O bien les puedo dar yo la tabla ya agrupada, o sea, ya con las frecuencias. Pero si tú ves que no tiene frecuencias, entonces todas son 1, ¿sí? O sea, la frecuencia es el número de veces que coinciden los valores. Bien, entonces aquí para mí todas las frecuencias tendrían valor de 1. En la siguiente columna voy a poner el resultado de X multiplicado por F. Es decir, este multiplicado por F. Puedo insertar la ecuación. Puedo poner shift igual a esto multiplicado por esto, o simplemente copiar los valores en X, porque al multiplicarse por 1, pues me van a dar prácticamente lo mismo. Pero lo voy a insertar como la fórmula. Después, yo voy a poner los valores de Y multiplicado por F. Es decir, este va a ir multiplicado por los valores de F. Inserto la fórmula, doy el signo de igual y para todos los demás lo que voy a hacer es copiar la fórmula. Para el siguiente, yo necesito el valor de X elevado al cuadrado multiplicado por F. Es decir, yo necesito el valor de la columna de las X, que sería esta, lo voy a elevar al cuadrado y posteriormente el resultado de esto lo voy a multiplicar por F. Para los siguientes, lo único que voy a hacer
es copiar la fórmula para toda la columna. En la siguiente, necesito el valor de y cuadrada multiplicada por f. Pongo el signo de igual, selecciono la columna de las y cuadradas, la elevo al cuadrado. Aquí voy a poner un paréntesis porque si no, no me va a realizar correctamente la ecuación. Este resultado de y elevado al cuadrado lo voy a multiplicar por la frecuencia, que es lo que está en esta columna. Doy enter y voy a copiar la fórmula para el resto de la columna. Y por último, en la última columna se me pide el valor de x multiplicado por y multiplicado por f. Es decir, la columna de x va a ir multiplicada por la columna de y posteriormente se va a multiplicar por la columna de la c. Voy a copiar la fórmula para el resto. Y ya tengo llena la tablita. Solo hay que prestar atención en lo que se pide al inicio de la columna. Aquí se me piden los valores de x, y, f, x por f, y por f, x cuadrada por f. Hay que seguir la instrucción que se me da al inicio de cada columna. ¿Hasta aquí tienen dudas? Bien. Entonces ya hice mi tabla de apoyo. El siguiente paso es sacar las sumatorias. Me posiciono al final de la columna, le pido a Excel sacar mi autosuma, automáticamente me dice que si quiero sumar esto, sí, le doy enter y voy a jalar la fórmula para el resto de las columnas. Bien, ya tengo mi tabla de apoyo. Una vez que yo hice mi tabla de apoyo, entonces sí, yo ya puedo ir resolviendo cada una de mis fórmulas hasta llegar al coeficiente de correlación lineal. Primero, yo voy a sacar la media en y. Según mi fórmula, la media en y va a ser igual a la sumatoria de los valores de y por f dividido entre n. En este caso, ¿cuánto vale n? N en todos los casos y en estadística siempre me representa el tamaño de la muestra o el número total de datos. En este caso, ¿de cuántas tiendas estoy hablando? 20. De 20, por lo tanto mi muestra o mi número total de datos son 20. Por lo tanto, aquí yo voy a dividir la sumatoria de y por f. Esto lo voy a dividir entre 20. Así como está aquí. Mi resultado sería 8.80. Para el valor de la media voy a hacer lo mismo, pero con la sumatoria de XF. Selecciono la sumatoria de XF, que sería esta, y lo voy a dividir entre 20. Serían 731.1. Ya que calculé las fórmulas 1, voy a calcular las fórmulas 2. Voy a calcular la covarianza en Y. La covarianza en Y va a ser igual a la raíz cuadrada de todo lo que está dentro del paréntesis. Aquí hay que tener mucho cuidado de colocar toda esta ecuación en un paréntesis grande para que la raíz que me va a sacar Excel la saque de todo ese resultado, porque si no coloco los paréntesis correctamente no me va a hacer bien la ecuación. Yo quiero una raíz cuadrada. ¿Raíz cuadrada de qué? De todo esto. Primero, abro un paréntesis para poner esta operación. La sumatoria de y cuadrada por f entre n. Me voy a la columna, busco la sumatoria de y cuadrada por f, que sería esta.
y la voy a dividir entre el valor de n, que yo sé que son 20. Cierro este paréntesis. Esto es esta operación. Ahora, a esta operación le voy a restar el valor de la media, perdón, estoy en y, el valor de la media en y elevada al cuadrado, menos, abro otro paréntesis, el valor de la media en y lo voy a elevar al cuadrado. Cierro este paréntesis y cierro el otro. ¿Por qué es importante colocar doble paréntesis? Para que me saque la raíz cuadrada de todo esto, del resultado de todo esto. Entonces, si le doy Enter y me va a dar este resultado. Ahora voy a sacar la covarianza de X. Es el mismo procedimiento, pero ahora para los valores en X. Por lo tanto, primero pido raíz cuadrada de la sumatoria de X cuadrada por F, que sería esta columna. Siempre vamos a trabajar con las sumatorias. Esta sumatoria la voy a dividir entre el valor de n o el número total de datos, que son 20, menos el valor de la media en X elevada al cuadrado. Cierro mis paréntesis y voy a obtener el resultado. Posteriormente voy a determinar el valor de la covarianza en X y Y, que es igual a la sumatoria de X y F, que sería esta columna, la última, que voy a dividir entre n, que son 20, y a esta operación le voy a restar el producto de la media de X multiplicada por la media de Y. X por Y. Y este sería mi resultado. Ya que tengo todas las fórmulas, entonces sí, ya voy a sacar mi coeficiente de correlación lineal. El coeficiente de correlación lineal es igual a la covarianza en XY, que es esta, que voy a dividir entre la covarianza en X por la covarianza en Y. Como esto me indica un producto, voy a abrir un paréntesis donde voy a multiplicar la covarianza en X por la covarianza en Y. Y este sería mi resultado. Como me dio abajo del 1, no se pasa del 1, quiere decir que sí hay correlación lineal. Si yo, por ejemplo, obtuviera como resultado 3.5, ¿eso qué me quiere decir? Que no hay correlación lineal. Si se pasa del 1, negativo y positivo, no hay correlación. O por ejemplo, si yo obtuviera como resultado menos 1.5, ¿eso sería correlación lineal? No, porque se pasa del 1. Es decir, fuera del 1, para mí ya no hay correlación lineal. Y se acaba y no existe la correlación y ya doy por terminado el ejercicio. Pero como aquí me da 0.5, yo estoy hablando de una correlación positiva que sería fuerte o sería débil. ¿Cómo sería la correlación? Correlación positiva. Carlos, ¿cómo sería la correlación, fuerte o débil? Fuerte. Fuerte, ¿sí? Recordemos que cuando está por arriba del 0.6 la consideramos una correlación fuerte, tanto positiva como negativa. Si está abajo del 0.6 tenemos una correlación débil. Ponemos nuestra conclusión, que además va a ser muy evidente a la hora de colocar el diagrama de nube o el diagrama de dispersión. Para colocar el diagrama de dispersión, una vez que ya describí la interpretación, voy a seleccionar mi columna de X y Y
Me voy a la pestañita de insertar, busco aquí donde diga diagrama de dispersión y me va a indicar la dispersión. Ahora, esta dispersión, fíjense, lo que hace es colocar los puntos como si fueran el plano cartesiano. Es decir, por ejemplo, 907 está con el 11.20. Si nosotros checamos aquí, 907 está como por aquí, está con 11.20. Es decir, lo grafica como si fuera en el plano cartesiano. Y entre más linealidad haya, los puntos van a estar más en una línea recta. Si la linealidad es débil, van a estar muy dispersos, pero en cierta manera tratan de mantenerse en esa línea, pero en cierta manera sí están dispersos. Entonces, entre más se acerque el coeficiente de correlación al 1, vamos a tener un diagrama de dispersión con una línea mucho más recta y menos dispersa. Ahora, si nosotros quisiéramos ver las variables por separado y no como en una especie de plano cartesiano, entonces selecciono toda la tabla. Si yo la inserto de esta manera, seleccionando todo, me va a poner las variables de clientes y las variables de ventas aparte. Pero lo ideal es únicamente seleccionar los valores de X y Y sin frecuencias y sin numeración para que me lo grafique correctamente, así. ¿Sí? Intersectando o poniéndome el punto donde se intersectan los dos valores de X y Y. En su cuaderno, lo que es la gráfica, si quieren la pueden pegar o la pueden hacer, pero hay que graficarla. Si la van a hacer, hay que graficarla correctamente, como si fuera un plano cartesiano. ¿Hasta aquí tienen dudas? Ok. Bien, voy a hacer este segundo ejemplo. A lo mejor no lo termino, pero voy a ver hasta dónde avanzo. Ustedes se llevaron de tarea 2. Dice, de una determinada empresa se conocen los siguientes datos referidos al volumen de ventas en millones de dólares y el gasto de publicidad de los últimos 6 años. Aquí se busca establecer nuevos métodos de mercadotecnia. Para esto necesitamos ver si el volumen de ventas está en función del gasto de publicidad, para ver si la publicidad realmente está siendo efectiva. Si la publicidad es efectiva, entre más publicidad se refiera, voy a tener un mayor nivel de ventas. Pero si no está siendo efectiva, entonces no va a haber linealidad. Si hay linealidad, mi publicidad es efectiva. Si no hay linealidad, mi publicidad no lo es. Y tendría que checar la cuestión del marketing. Por lo tanto, aquí se busca identificar el coeficiente de correlación lineal. Tengo el volumen en ventas y tengo los gastos de publicidad. Tengo una muestra de 6. Yo voy a establecer que esto es X y que los gastos de publicidad son en Y. Yo tengo que identificar la linealidad de estas dos variables que realmente se espera que sean lineales. Voy a empezar a llenar la tabla de apoyo. Aquí se me pide el valor de X y se me pide el valor de Y. Voy a copiarlos de la tabla tal cual. En el siguiente se me piden las frecuencias. ¿Cuáles serían las frecuencias para estos 6 datos? 1, porque ninguno se repite y se me dan por separados. La tabla no está agrupada. Después, ocupo los valores de X multiplicado por F y de Y multiplicado por F. Como al multiplicar por F me van a dar los mismos resultados, pues yo lo que hago es copiar exactamente los valores de X y Y. Aquí si ustedes quieren insertar la fórmula de multiplicación, pues lo pueden insertar, pero pues prácticamente nos va a dar lo mismo. Sin embargo, la frecuencia no siempre va a ser 1. Siguiente columna. Necesito el valor de X cuadrada multiplicada por F. Es decir, este valor, yo lo necesito elevado al cuadrado
Y posteriormente yo lo voy a multiplicar por el valor de las columnas de F. Para los siguientes nada más voy a copiar la fórmula. Siguiente columna voy a hacer exactamente lo mismo, pero ahora con los valores de Y. Yo ocupo los valores de Y elevados al cuadrado y posteriormente los voy a multiplicar por los valores de F. Y por último, necesito X y F, es decir, X multiplicada por Y y luego multiplicada por F. X por Y por F. Y ya tengo mi tabla completa. Saco sumatoria de cada columna y voy a copiar la fórmula para que me dé los datos automáticamente. Una vez que yo tengo mi columna, mi tabla de apoyo completamente llena, pues voy a sacar cada una de las fórmulas. Recuerden que empezamos de abajo hacia arriba. El valor de la media en Y es igual a la sumatoria de YF dividida entre N. ¿Aquí cuánto vale N? 6, porque tengo 6 datos. Por lo tanto, aquí voy a dividir la sumatoria de YF, que sería esta, entre el valor de N, que es 6. Para la media en X voy a dividir la sumatoria de XF, que sería esta, dividida entre el valor de N, que son 6. Ya efectué las fórmulas de la fila 1. Voy con las fórmulas de mi fila 2. Empiezo con la covarianza en Y. Aquí voy a ocupar raíz cuadrada. Busco la fórmula de raíz cuadrada. ¿Raíz cuadrada de qué? De la sumatoria de Y cuadrada por F dividida entre 6 menos la media de Y elevada al cuadrado. Es decir, esta la voy a elevar al cuadrado. Cierro mi doble paréntesis y voy a obtener el resultado. Para la covarianza en X voy a hacer lo mismo. Voy a sacar la raíz cuadrada. ¿De qué? ¿De qué columna? ¿De acuerdo a esta fórmula? X cuadrada F. X cuadrada F, así es, que sería esta. La voy a dividir entre el total de datos, que son 6, y posteriormente le voy a restar, de acuerdo a fórmula, la media de X elevada al cuadrado. Es decir, este numerito lo quiero elevado al cuadrado. Cierro mi doble paréntesis y obtengo el valor de la covarianza en X. Posteriormente, quiero la covarianza de X y Y, que es igual a la sumatoria de X y F entre N. La sumatoria de X y F sería esta columna. Esta la divido entre 6, cierro el paréntesis y le voy a restar el producto de la media de X por la media de Y. La media de X multiplicada por la media de Y. Y aquí tengo mi covarianza en X. Ya que hice las fórmulas de la fila 2, voy a realizar las fórmulas de la fila 3, que ya es mi coeficiente de correlación. Divido SXY, que es esto, entre el producto de SX por SY. SX lo multiplico por SY. Mi resultado es 0.97. Por lo tanto, ¿cómo sería la correlación aquí? ¿Positiva? Fuerte. Positiva fuerte.
Correlación positiva fuerte, y sí existe correlación lineal, por lo tanto se puede invertir más en publicidad si se quiere poner más, si se quieren tener más ventas, porque la publicidad realmente está siendo efectiva. Para insertar mi diagrama de dispersión, selecciono mi columna, mi tabla principal, me voy a insertar y pongo mi diagrama de dispersión, que me quedaría así. Si se fijan, los puntos básicamente forman una línea recta que va en orden ascendente. Sí existe una mínima dispersión, pero es mínima. Tienden a formar la línea recta, por lo cual existe un coeficiente de correlación lineal bastante fuerte. Esto es todo lo que ustedes van a hacer en Excel. Una vez que lo elaboren en Excel, lo van a pasar a su cuaderno. La tabla la pueden pegar o si la quieren hacer. Pero sí recuerden que cuando pasen esta tablita de las fórmulas al cuaderno, es decir, ustedes van a pasar a su cuaderno, van a escribir en el enunciado, van a escribir la tabla inicial, van a escribir las fórmulas, van a poner la tabla de apoyo que prácticamente la van a copiar de Excel y después van a poner los cálculos. En los cálculos no lo van a poner así como está en Excel, sino que en los cálculos van a ponerla como si hubieran sacado el cálculo manual. Es decir, por ejemplo, el valor de la media en Y es igual al valor de la sumatoria de YF y van a poner el 184 dividido entre 10 y van a poner el valor final. No van a poner nada más a la media es igual a 18.4, sino que van a describir o van a especificar el procedimiento como si lo hicieran manual. Es lo único que van a hacer con procedimiento. Prácticamente todo lo demás solo lo van a vaciar del Excel. ¿Tienen dudas? Bueno, la clase la grabé, la voy a subir y ahorita les paso por WhatsApp el formato con los ejemplos que yo les mostré hoy y ustedes se van a llevar 2 de tareas para la próxima semana, ¿sale? Bueno, chicos, entonces nos vemos la próxima semana. Que tengan bonito día. Igualmente. Sale. Mande. Ah, perdón.